son presaberes que deben de saber porque se supone que ya leyeron el capítulo y que pueden con toda tranquilidad ir acomodando cada uno de los conceptos en esas líneas, ¿sí? Es como un mapa mental. Entonces lo que hacía es que a los 10 minutos les decía, trabajen en equipo de 2 y entreguen la hoja. A los 5 primeros les daba un punto, ¿sí? Entonces, de alguna manera eso hacía un poco más dinámica la clase. Pero como no se puede hacer eso, lo que vamos a hacer es que yo se las mandé desde ayer para que más o menos se dieran cuenta de lo que se va a estar haciendo en la clase y para tener en una sola hoja todo el tema de lo que son los constituyentes de la membrana, ¿sí? Y Ah, así, ok. ajá, ok, Y tengo pero, una pregunta sobre ¿sí? eso. Cuando lo terminemos, ¿puede habilitar un espacio en el portal para que se lo enviemos y que usted no lo revise? Eso sí podría ser, ¿sí? Claro que sí. Ah, gracias. Ajá. Aunque Gracias. no tiene nota, muchas de las actividades que vamos a estar haciendo en cada clase no va a tener nota, pero eso los habilita para que tengan estén más conscientes del tema, ¿verdad? Y Ok, está bien. para cada tema, así estemos viendo, por ejemplo, enzimas. Si yo no les hago el mapa mental, ustedes ponen en el centro la palabra enzima y a la par qué son, cómo trabajan, cuántos tipos hay, cómo se clasifican, etcétera, ¿sí? Porque de los temas que vamos a ver para este parcial es membrana, enzimas y lo que terminábamos aquí de entender correctamente lo que era la importancia del plegamiento de las proteínas. Porque si bien ya lo vimos en proteínas que nos conforman como parte de la célula y ahorita vamos a ver un video también sobre esto, vamos a ver que muchas enfermedades se forman por proteínas anormales o proteínas que están mal plegadas. Gracias a Dios no son tantas, pero algunas son inclusive de tipo infecciosas como los priones. Entonces, por eso es que tengo que explicarle de una manera detenida toda esta primer parte para que entendamos los procesos ya de cada organelo, porque en cada organelo, imagínense, en la mitocondria trabajan como 80 enzimas diferentes, pero ustedes solamente van a entender el proceso general. Pero en retículo y en Golgi trabajan aproximadamente unas 25 enzimas. Y si no entendemos la parte proteica y la parte membrana, entonces va a ser muy complejo trabajar. No vamos a correr por abarcar todo lo que está en el programa, pero sí tengo que hacerlos conscientes de que cada cosa que vamos viendo se va a integrar en todo el año y en los demás semestres. Betsy, disculpe, se le está trabando. Se está trabando. Bueno, vamos a ver aquí. Si está algo, igual me dicen para volver a repetir. Ayer estuvieron algunos en la presentación de virus, ¿verdad? De las vacunas. ¿Me escuchan? Sí, Betsy, ahorita sí ya se le Ahora escucha. sí. Solo Ahora quería sí ¿Qué, me una qué escuchan. pregunta. preguntó de los virus? Que ayer algunos estuvieron en la invitación de ALEM de las vacunas para COVID. Ah, sí, me ¿No, imagino algunos. no los Yo no invitaron? lo Sí. recuerdo. Pero Bien, estuvo bien, muy bien, interesante. pero había... ujú. De todas maneras quedó grabada por si a alguien le interesa. ¿Quieren que le suba el PDF al portal? Sí, por favor. Sí, por favor. Ok, Sí, gracias. porque nos hablaron de Sí, la gracias. importancia de las vacunas, no las tenemos que poner en algún momento, la que traigan, no importa, todas tienen cierta protección para, para protegernos del COVID. Está muy completa la presentación y la doctora desde Estados Unidos dio esa exposición magnífica. Entonces, yo les voy a compartir el PDF que me mencionaron sus compañeros. Bueno, les decía, mi pregunta es, en la clase pasada les dije la importancia de la hemoglobina en una enfermedad, en la anemia falciforme.
Creo que sí lo comentamos, Betsy. ¿Sí? Y vimos la imagen de todo el proceso inflamatorio de estos chicos. Saber qué está Pero, pasando, que no... ¿será ¿Mande? que podríamos repetirlo? Este tema de la hemoglobina, así como que de Sí, manera un poco más. ahorita voy. Denme un segundo. Gracias. Lo que pasa es que no me está respetando el archivo que yo quiero jalar. No sé por qué. A ver si ahora sí lo jala. A la mitad de la clase vamos a ver un video de la estructura real de cómo trabajan los fosfolípidos en la membrana y cómo se conectan las proteínas. Entonces, aquí sí me va a funcionar, creo, porque como me enseñó Cristian, que podemos usar el lapicito. Solo esperemos a que cargue. Ok. Solo denme un segundo. Ya tengo mi pizarrón, así es que les voy a poder explicar muchas de las cosas que vamos a estar trabajando. Previo a la clase, les pasé una foto de lo que escribí hoy en el pizarrón para que no haya problema, por si no lo alcanzamos a ver desde la cámara. Si no, ustedes me avisan los tips para que se pueda ver. No encuentro mi imagen. Bueno, se supone que es una imagen en la cual la hemoglobina, yo creo que está en sus... La hemoglobina es una molécula, ya vimos, una proteína multimérica porque tiene 4 dominios. Y esos 4 dominios están ensamblados en pares, serían 2 beta-globinas y 2 alfa-globinas. Esto lo que significa es que son de las proteínas mucho más complejas, pero esenciales para los seres que necesitan oxígeno para respirar. Y no solamente estas unidades beta-globinas o alfa-globinas están en la sangre, sino que también de otras moléculas de transporte, por ejemplo la mioglobina, ¿sí? Que ayuda al intercambio gaseoso en el músculo. Lo importante aquí es mencionar que cada una de estas cadenas polipeptídicas tuvieron que ensamblarse correctamente de acuerdo a los aminoácidos y además se les coloca en el aparato de Golgi un grupo prostético que es el hemo. Entonces cada unidad se llama un dominio, ¿sí? El dominio es una secuencia de ADN ya plegada, ya ensamblada con el grupo prostético que va a acoplarse a una molécula como tal. Hay proteínas que tienen 3 cadenas, como el colágeno, ensambladas en forma de trenza. Hay otras que son 2, y lo vamos a ver en el video, se llaman dímeros. Por ejemplo, un dímero de actina, dímeros de tubulina, y se van ensamblando como si fueran tabiques para formar estructuras en la célula. Entonces, pero esta en especial, como tienen secuencias diferentes de aminoácidos, puede ser que en la beta-globina haya un aminoácido cambiado. Entonces, este aminoácido es porque en vez de ser ácido glutámico, por herencia de ambos papás, si 2 padres tienen una mutación en el gen de la hemoglobina, a los hijos les da la enfermedad, que sería la anemia falciforme. Entonces, en este caso, vemos que si cuando nace un bebé con anemia falciforme, porque es desde el nacimiento y no hay cura, es porque el aminoácido cambió. Y si cambia, entonces este plegamiento que ven aquí no se logra correctamente. Y el error está en la beta-globina. ¿Por qué? Porque cambia un aminoácido. En vez de ser ácido glutámico, cambia a valina. Entonces el plegamiento ya no es normal. Y cuando se forma el glóbulo rojo es gordito, ¿sí? Pero cuando van pasando los días, se le empiezan a formar picos, y esos picos pinchan y hemolizan a los otros eritrocitos normales, y lo que va a pasar es que va a haber una anemia, ¿sí? Anemia falciforme, porque ¿cómo se llaman? Los eritrocitos van a tener esta forma como de luna, ¿sí? Y eso es porque aquí en las puntas se glicosila, se polimeriza la sustancia de la beta-globina, y entonces ya no conduce el CO2 y el oxígeno, y es una enfermedad de tipo terminal, ¿sí? Porque se afectan muchos tejidos.
En la foto que yo estaba buscando, pero seguro está en la que está en el portal, hay una manita de un niño inflamada con mucho edema y causa mucho dolor, porque los vasos sanguíneos, aparte de que van glóbulos rojos normales, van estos glóbulos rojos falciformes en forma de luna y empiezan a hacer atrapamiento y eso causa inflamación y bastante dolor y aparte hemorragias. Entonces, estamos viendo cómo un cambio en un aminoácido afecta rotundamente lo que es la estructura tridimensional y cuaternaria de una proteína. También puede ser que en el caso de la hemoglobina, de la insulina, si está mal formada, la insulina podría faltarle algún enlace de estos, enlaces disulfuro, y son proteínas con estructura secundaria ya que funcionan sin necesidad que se hagan las hélices alfa ni las láminas beta. Entonces, si por alguna razón cuando se sintetiza la insulina faltara una cisteína, entonces los puentes disulfuro no estarían correctamente uniendo a las dos cadenas. Entonces, muchas enfermedades son causadas por mutaciones en un aminoácido, pero hay otras en que los aminoácidos se duplican tanto que también causan enfermedades, pero a lo largo de la vida, no desde el nacimiento, sino, por ejemplo, a los 40, a los 60, dependiendo la enfermedad. Entonces, todo eso, haya más o menos, o ni siquiera un aminoácido en el lugar correcto, hace que el plegamiento se altere de forma muy severa, ¿sí? Entonces, solamente eso era lo que faltaba. Entonces, recuerden que los dominios solamente tienen que ver con las estructuras plegadas y que normalmente o son dominios transmembranales en forma de tubito porque son alfa hélices o dominios en lámina, que algunas células, algunas proteínas pueden tener la combinación de ambas, ¿sí? Pero ya vamos a ver que depende, las proteínas que estemos estudiando, pues ya van a tener su plegamiento correcto para que funcionen, ¿sí? No sé si hasta aquí tienen alguna duda. ¿No, jóvenes? Ok. No, Bueno, ok. Entonces, hoy vamos a ver la membrana, ¿sí? Y la membrana, como ustedes la ven en esta imagen, tiene varias características. Si ustedes ya tienen la guía por ahí, la hoja de trabajo, tiene varias características en el sentido que normalmente las membranas, como se define, es una doble membrana lipídica constituida principalmente en un 70% de fosfolípidos, ¿sí? Y esos fosfolípidos tienen un porqué y para que se formen necesitamos unidades o constituyentes. Entonces, la base de todo lo que vamos a ver con respecto a la membrana, si bien son lípidos, pero también vemos que hay unidades de proteínas, muchos tipos de proteínas. Entonces, las membranas normalmente están constituidas de fosfolípidos, que son estas cabecitas, están constituidos de una buena proporción de colesterol, que sería un lípido complejo de origen esteroide, y que van a estar constituidos, ya vemos la importancia de las proteínas, ya sea esta proteína, como vemos que hay muchas alfa hélice, tiene dominios transmembranales. ¿Cuáles son esos? Todo lo que vemos que son alfa hélices que atraviesan la membrana son esos dominios en forma de tubo, que cuando están bien estructurados forman canales para cloro, para calcio, etcétera, ¿sí? Y entonces todas las proteínas que constituyen a la membrana son parte o de proteínas transportadoras como esta, proteínas de señalización como esta que tiene azúcares, ¿sí? Y estas se llaman glicoproteínas. Vamos también a ver que hay proteínas ancladas a la membrana. ¿Por qué ancladas? Porque están pegadas por un lípido. Entonces, estas proteínas le llamamos lipoproteínas periféricas. Pueden estar adentro de la membrana y afuera. Normalmente, aunque en el texto no lo hablan, la capa lipídica o la capa de fosfolípidos que
que está en la parte correspondiente al exterior es la monocapa E, ¿sí? Y la de la parte de abajo es la parte intracelular. Y eso es bien importante porque los fosfolípidos no tienen la misma característica. Hay unos con aminoácidos de determinada característica afuera y otros adentro, porque normalmente adentro de una membrana va a haber cargas negativas, ¿sí? Y afuera va a haber cargas positivas. Eso hace que la membrana tenga propiedades, ¿sí? Que generen potenciales de acción, pero también a la vez es aislante porque estos constituyentes hace que se aísle, se limite a la célula de cualquier estructura y evitar que lo que esté adentro se salga y lo que esté afuera pase como si nada, ¿sí? Necesita de estas proteínas para señalizar moléculas, para recibir hormonas, para formar transportar iones, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, si les digo, ¿cuáles son los constituyentes de las membranas? Principalmente tienen que anotar doble capa de fosfolípidos, ¿sí? Colesterol, proteínas de tipo transmembranal, periféricas, glicoproteínas. Les mencioné las lipoproteínas y me faltan algunas. Y cuando están todas juntas en una membrana, ahí vamos a ver que forman islas. Esas islas son bien importantes para que a través de ahí entren medicamentos o entren algunos tipos de hormonas. Entonces las islas que vamos a ver como constituyentes en la membrana se llaman balsas lipídicas, ¿sí? Balsas lipídicas. Algo importante de la membrana es que no solamente limita el espacio que conlleva alrededor de la célula, ¿sí? El límite extracelular, sino que todos los organelos que ustedes van a ver, las mitocondrias, los lisosomas, Golgi, retículo, núcleo, están rodeados por una membrana. La única diferencia es que dentro de la célula, las membranas no van a tener este tipo de proteínas, no va a haber proteínas glicosiladas, solamente afuera, porque afuera es donde se reciben señales de lejos, como si fuera una hormona, o de cerca, como si fuera un contacto con una célula, etc. ¿Queda claro? Sí, Betty. Ok. Sí, Betty. Entonces, miren, todos ustedes saben que los alimentos pues tienen un contenido importante, ya sea de azúcares, de proteínas en forma de aminoácidos o proteínas complejas, pero para nuestra vida necesitamos una buena proporción de grasas, ¿sí? Solo que las grasas se dividen en lípidos simples, como lo puse aquí, y lípidos complejos. En sí, inclusive los simples ya tienen una estructura compleja, porque son cadenas enormes de carbono llenas de hidrógeno. Y esa es una regla que todo el tiempo se lo tienen que aprender en química 1, en química 2 y en bioquímica. Entonces, entre más cantidad de carbonos llenos de hidrógenos tenga una molécula, no importa que sean 3 carbonos o 4 o 30, entre más cantidad sea esa cadena, va a ser insoluble, ¿sí? Pero resulta que por alguna razón los constituyentes de las membranas no son monómeros, sino que son unidades que normalmente van a ensamblar a los complejos. Es decir, yo necesito 2 ácidos grasos, 2 moléculas ricas en carbono e hidrógeno para formar los fosfolípidos. Y además necesito algo súper importante, que sería el glicerol. Entonces, las células, ya cuando les llegan los ácidos grasos, van a ser complejos de moléculas. Entonces, los lípidos son macromoléculas que no se forman por polimerización, pero que mínimo requieren de 2 ácidos grasos, glicerol y a veces un azúcar y a veces un aminoácido, ¿sí? Entonces, en esta imagen que está bastante compleja, esta la tomé del libro anterior, es importante que lo mencionemos porque hay muchos ácidos grasos que son las grasas. Si lo vemos en palabras sencillas, aceites o lo que es la grasa sólida, ¿sí? Entonces, los que están arriba son ácidos grasos que
que se encuentran en los alimentos de origen animal o en el aceite de palma, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué es malo el aceite de palma? ¿En dónde se usa? ¿No? Bueno, No, En la mayoría ok. de productos que consumimos. Normalmente Ecológico. No, en, pero no sé la pregunta. en productos industrializados como galletas, la Nutella tiene bastante, aceite de palma, entonces es una grasa saturada. ¿Y qué pasa con las grasas saturadas? ¿Mande? Perdón, yo levanté la mano, pero creo que no Ah, me puede no, ver. es que yo no los puedo ver por la pantalla, así es que ustedes digan, yo quiero hablar. Yo ¿Sí? quiero hablar. Ah, Es está bien. que yo sí sé porque es mala. O sea, en mi casa como que se habló mucho de eso y es porque es muy elevada en el colesterol y en los lípidos y eso da enfermedades cardiovasculares porque se quedan en la sangre. Ok. Entonces, sí, por eso uno puede sufrir más enfermedades sanguíneas por el aceite de palma. Y la mayoría de cosas ahora lo tienen, hasta el pan lo tiene, Sí. entonces ahora es como muy complicado encontrar algo que no tenga, pero hay ciertos alimentos que tienen menos contenido, pero sí, los que más contenido tienen son los más ricos, como la Sí, Nutella. como la Nutella. Entonces, Sí, es sí. cierto. Muy bien, gracias por esa contribución. Entonces, el aceite de palma es muy barato. Se produce mucho en países como Medio Oriente o Guatemala, ¿sí? Y es un buen producto que se exporta a todo el mundo. Pero es porque hace que los productos sean untables, tengan mejor sabor, incrementa el sabor de los pasteles, etcétera. Algo importante aquí entonces es que el problema es que es una grasa saturada y casi todas las grasas saturadas, si ustedes tienen un plato con algo que es una grasa y está sólida a temperatura ambiente, esa es una grasa que debemos de consumir en poca proporción. Y las grasas insaturadas es porque van a tener un doble enlace. Aquí, en esta, no sé, en el ácido graso insaturado que les puse en la foto previa a la clase, aquí tienen un doble enlace. Entonces, los ácidos grasos que tienen un doble enlace, 2, 4, hasta 5, se llaman poliinsaturados o insaturados. ¿Por qué razón? Porque ya por lo menos en cada doble enlace quitamos 2 hidrógenos. ¿Y qué es lo que le proporciona esta insaturación? En primer lugar, normalmente están derivadas de las semillas, del olivo, de la linaza, de la ajonjolí, de la cánola, girasol, maíz. Entonces, son ácidos grasos que a temperatura ambiente los vemos líquidos, ¿sí? Transparentes. Entonces, pero muchos de esos ácidos grasos, la industria los utiliza para hacer margarinas. Entonces, la margarina tiene grasas vegetales, pero le agrega hidrógenos a donde tenían los dobles enlaces. Entonces, ¿qué pasa con la margarina? No es tan buena como a veces se piensa, porque es una mezcla de varios aceites hidrogenados. Ajá. Entonces, para agregar para romper los dobles enlaces, le agregan hidrógeno y entonces se satura la molécula y por eso está sólida y ahí la pueden tener en la cocina y no se derrite tan fácil. Entonces, esas grasas, mucha gente que le quitan la mantequilla de origen animal puede consumir margarina, pero no es tan saludable. Y vamos a ver por qué. Porque forma triglicéridos. Entonces, de esta imagen, las dos cosas que quiero hacer énfasis es que los saturados están llenos de hidrógenos y por eso en la parte de arriba, no sé si ustedes lo ven bien, tiene hidrógenos en rojo porque está llena totalmente. Luego en la orilla derecha tiene el grupo carboxilo, COOH. Ajá. Eso es lo único que es polar de la molécula. Por eso normalmente forma moléculas anfipáticas, ¿sí? Con una parte ligeramente polar o que tiene reacción con las moléculas del agua y las colitas que van a formar la parte insoluble. En la molécula de arriba que les puse tiene, el primer carbono es después del carbono donde está el ácido carboxílico. El primer carbono sería que sería el 2, y luego 1, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como tiene 10 carbonos,
Entonces sería un ácido saturado porque igual va a tener un montón de hidrógenos. Si tiene 10 carbonos, vemos por 2, sería 20 hidrógenos más 1 y más otro, 22 hidrógenos. Entonces es una molécula muy compleja, ¿sí? El primer carbono también se le llama alfa, el que está continuo al grupo funcional carboxilo, y el último carbono se le llama beta, perdón, omega, del alfa y el omega, ¿sí? Entonces, al primero alfa y al último omega. Pero los ácidos grasos que son insaturados no tienen tantos hidrógenos, solo por lo menos donde está el doble enlace, y igual en sistemas. ¿Qué manda? Chicos. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que los ácidos grasos insaturados van a tener varios insaturaciones o dobles enlaces. Por eso, en la parte de abajo, vemos los ácidos grasos que se derivan de semillas y que donde ven el triángulo, el símbolo delta, significa que en el carbono, en este sería el carbono 9, ¿sí? En el carbono 9 hay una doble enlace, en el otro hay en el 9 y en el 12, luego en el linoleato hay 9, 12 y 15, y estos ya son poliinsaturados, ¿sí? Entonces, este triangulito significa que estos son ácidos grasos insaturados y son buenos para nuestra alimentación y para conformar las estructuras de la membrana. Algo también interesante es que para vivir, desde que nacemos, primero a través de la leche materna y después de los alimentos, necesitamos 3 ácidos grasos esenciales incluir en la alimentación. El oleico, este que está aquí, el linoleico y el linolénico, ¿sí? Ustedes lo ven como oleato, linoleato y linolenato. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta no tienen los hidrógenos. Están ionizados los grupos carboxilo. ¿Por qué? Porque seguramente van a hacer una reacción y ya están en solución acuosa. Entonces, normalmente si no lo vemos completo con el ácido, COOH, si pierde el hidrógeno le vamos a llamar, en vez de ácido palmitoleico, se va a llamar ácido palmitoleato, perdón, solo palmitoleato. En vez del aceite de oliva, que es el oleico, le vamos a llamar oleato. Y algo también importante es que los fosfolípidos siempre se forman a partir, de ácidos grasos que tienen más de 12 carbonos hasta 32, pero los más comunes son los de 18, 20, 22 carbonos y los que necesitamos en los alimentos son de 18 carbonos principalmente, ¿sí? Entonces, si nuestra dieta utilizamos los de abajo, que serían los insaturados, formamos buena regeneración de membranas. Si nuestra dieta está rica en ácido derivado de la carne, por ejemplo, ese es el ácido esteárico o ácido palmítico, entonces lo que vamos a provocar es que en vez de formar fosfolípidos, vamos a formar triglicéridos. Y eso no está bien para el corazón, como dijo su compañera. Entonces me regreso aquí. Los fosfolípidos entonces están formados de 2 ácidos grasos, ¿sí? Aquí abajo vemos que tienen, las colitas son ácidos grasos. Va a haber a fosfolípidos que tienen ácidos grasos saturados, uno, y otro ácido graso insaturado. Pero eso depende de qué tipo de fosfolípido hay. Entonces, como vemos que hay muchos tipos aquí, hay fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina, etc. Lo que los hace diferentes es el aminoácido que está en la parte superior. Cristian me diría, Betsy, pero la colina no lo vimos, no está en la lista de aminoácidos. Entonces, la colina es un aminoácido modificado, ¿sí? Pero es parte de los fosfolípidos. La etanolamina también. O sea, ya cuando forman parte de un fosfolípido, sabemos que es un derivado de un aminoácido, pero tiene otro nombre, ¿sí? Entonces, los aminoácidos aquí serían la serina, la trionina, la etanolamina y la colina, y eso va a estar conformando la cabecita de esta molécula que tiene una propiedad. Es anfipática
y tiene una carga positiva en la cabeza y las colitas no tienen carga, pero la parte negativa que ustedes ven aquí es del grupo fosfato. ¿Por qué? Porque también necesitamos al grupo fosfato para conformar la molécula, ¿sí? Entonces, por eso se llaman fosfolípidos, por el fosfato y las dos colas de lípidos, que son derivados de ácidos grasos, ¿sí? Y otra parte importante es el glicerol, ¿sí? El glicerol es como la mitad de una glucosa. Sin glicerol tampoco podemos armar en el cuerpo los fosfolípidos. ¿Dónde se hace esto? Como no podemos comer fosfolípidos, nosotros solo comemos ácidos grasos, ¿sí? Entonces se hace en el hígado y en las células. Ya dentro de las células hay una maquinaria para formar fosfolípidos de membrana y eso sería el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Entonces, como vimos que la doble capa de lípidos tiene fosfolípidos, en la parte externa normalmente van a estar la fosfatidilcolina y la esfingomielina. Y en la parte interna pueden haber una buena cantidad de fosfatidiletonolamina, fosfatidilserina y fosfatidilinositol. Esta que es el inositol va a tener unido un azúcar, ¿sí? Es un alcohol y es muy importante el fosfatidilinositol porque forma las membranas de las neuronas, ¿sí? La mielina, etc. Por eso aquí vemos que también hay una estructura que se llama esfingomielina porque no tiene glicerol, tiene esfingosina, ¿sí? Es esta molécula que está aquí, y un ácido graso. Entonces, esto lo hace un poco diferente a los demás fosfolípidos y es más importante en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, aquí estamos otros. Ahí vamos a ver que en las membranas hay glicolípidos, es lípidos unidos a azúcares. Y aquí está azúcar que es el fosfatidilinositol, ¿sí? Entonces, este azúcar, bueno, en este caso es la galactosa unida a una molécula de esfingosina y al ácido graso, pero también parece un fosfolípido, solo que estas también están en la membrana superior y están en los tejidos nerviosos. Luego en la membrana también va a haber una buena cantidad de colesterol. El colesterol es una molécula muy grande, también de carbono e hidrógeno. Recuerden que cada piquito de la figura de los polígonos son carbonos con 2 hidrógenos. Entonces es bastante insoluble. Todos los lípidos son insolubles por esa cantidad de hidrógenos. Y este es muy importante por esta razón. Para darle estabilidad a la membrana, el colesterol cumple la función de darle una pequeña rigidez. Si no tuvieran nuestras membranas colesterol, nos metemos a un jacuzzi y nuestras membranas se adelgazarían, serían delgaditas, cambiaría su estructura. Y después nos metemos al mar y está frío, ¿verdad? Entonces nuestras membranas se engrosarían y como que se contraería la estructura fosfolipídica por los cambios de temperatura. Pero para evitar eso, las membranas de todos los seres que tienen en sus células membrana plasmática son ricas en colesterol. Las plantas también tienen colesterol, pero a esas se les llama fitoesteroles, ¿sí? Porque no es un colesterol de origen vegetal, pero también tienen esta estructura en forma de esteroide. Ajá. Entonces, el colesterol, fíjense qué interesante, este es un fosfolípido y hace un enlace, el grupo hidroxilo del colesterol hace un puente de hidrógeno con el carboxilo, lo que era el carboxilo del ácido graso. Y ahí se mantiene unido. Entonces, de alguna manera eso le da mucha estabilidad frente a cambios de temperatura o cambios de estrés celular a las membranas. Por eso es un buen componente de las membranas. Si nosotros no incluimos ácidos grasos buenos y nuestro cuerpo forma este colesterol que se llama endógeno, no lo estamos comiendo ni del huevo, ni lo estamos comiendo, por ejemplo, de la carne. Es un colesterol endógeno que las células sintetizan, ¿sí? Entonces, esto le da mucha estabilidad y hace que nuestras células estén protegidas, estén regenerando errores cuando hay inflamación, participan sustancias durante la inflamación gracias a estos dos componentes importantes de la membrana.
Entonces, para resumir solamente los componentes de la membrana, se forman gracias a que necesitamos ácidos grasos saturados, llenos de hidrógeno, e insaturados con aquí vemos un doble enlace y aquí vemos dos dobles enlaces. Entonces, gracias a este consumo de ácidos grasos podemos formar lípidos complejos como los fosfolípidos, pero también si, por ejemplo, a alguien le gusta comer papas fritas, chicharrones, Nutella, etcétera, lo que vamos a provocar es que si son muchos ácidos saturados en la dieta, vamos a provocar que el glicerol, que es un componente normal de los fosfolípidos, empiece a unir moléculas de ácidos grasos y se forman por un enlace éster. ¿Sí? No vamos a hacer énfasis en eso, pero quiere decir que al unirse el ácido graso con el glicerol, se pierde en cada unión agua, ¿sí? Ya no es como el enlace glicosílico ni el enlace peptídico, pero se pierde agua porque se van a unir este oxígeno con el carbono. Y miren lo que forma, un triglicérido, ¿sí? Idealmente, para un fosfolípido solo necesitamos 2 colitas, un diacilglicérido. Pero resulta que, como hay mucha cantidad en nuestro cuerpo de ácidos grasos malos, se empiezan a formar estas macromoléculas que son triglicéridos. Y esas, como dijo su compañera, junto con el colesterol, van llevándose por medio de la sangre a todo el cuerpo y se empieza a almacenar en grasa, los adipocitos empiezan a engordar, el hígado se llena de grasa y las arterias se les va pegando ese triglicérido y ese colesterol. Y a lo largo del tiempo se hace como si fuera un sarro de grasa. Si nos sube la presión arterial, sobre todo cuando ya somos adultos, se despega ese ateroma, esa grasa que se formó durante mucho tiempo por la ingesta inadecuada y por la gran cantidad de triglicéridos. Se despega, se va a un vasito pequeño del cerebro, del pulmón o del corazón, y ahí vienen los infartos o los accidentes cerebrovasculares. Entonces, para prevenir ese tipo de enfermedades cardiológicas severas, porque muchas veces no hay cura, ya no se puede revertir el daño, es bueno que en nuestra dieta no incluyamos tantos ácidos grasos saturados y un poco más de insaturados, ¿sí? Entonces, 2 cosas. Nunca hay que hervir ni quemar los aceites porque entonces ya ese tema lo van a ver con Isis el siguiente semestre, pero se forman grasas trans y las grasas trans también provocan problemas de grasas anormales en nuestro cuerpo, mucha inflamación, triglicéridos, etc. ¿Cómo sería una grasa trans? Si ustedes la calientan demasiado o fríen varias veces un alimento, el alimento en vez de ser benéfico es nocivo. Y lo que ocurriría es que con esta figura que está aquí, la que está abajo donde dice ácido graso insaturado, esta colita que dibujé aquí quedaría hacia arriba. Entonces hace como una distorsión en la molécula y entonces los hidrógenos que están del mismo lado, uno queda arriba y el otro abajo. Y como quedan atravesados, por eso se llaman grasas trans, pero son bastante nocivas para el hígado, sí, principalmente, y para el corazón. Entonces, por eso es importante entender que los lípidos no son monómeros, son ácidos grasos, tenemos que ser muy precavidos en la ingesta para poder estar regenerando membranas, dividiendo células, etcétera, y evitar los triglicéridos. No sé si tengan duda hasta aquí. La podemos escuchar. ¿No pueden escuchar? Sí, Perdón, sí. creo que solo se me trabó a mí. ¿Puede repetir esa parte? ¿Cuál? Lo que dijo ahorita, los últimos 10 segundos. Bueno, yo estaba diciendo que es importante el consumir más ácidos grasos, oleico, linoleico y linolénico, porque proporcionan la estructura de todas las membranas. Y evitamos entonces la producción de triglicéridos que van a ir a dañar sobre todo arterias, venas, corazón y el hígado, ¿sí? Que son bastante tóxicos.
Y también mencioné que las grasas trans se forman porque quemamos los aceites o freímos los alimentos a temperaturas muy elevadas. Eso modifica la estructura original, sobre todo de los ácidos grasos insaturados, los que son derivados de las semillas o del maíz o del girasol. Entonces, al calentarlo lo modificamos y eso es, primero, se acumula demasiado en el hígado. Y aunque ahorita no lo vamos a ver hasta retículo, vamos a entender que el hígado, entre más grasa tiene, menos trabaja, ¿sí? Entonces, toda la grasa que no utilizamos, porque ustedes ya vieron que nos aporta mucha energía, dentro de las funciones importantes es que nos aportan mucha energía y se guarda la mayoría de esa energía, que son 9 kilocalorías por gramo. Está muy de moda el aceite de coco, que es el palmitoleico. ¿Por qué? Porque cuando lo consumimos, faltan más estudios, pero resulta que no se guarda, nos genera energía y se metaboliza y sale el excedente. Entonces es más recomendable para pacientes diabéticos, hipertensos, pero no abusar del aceite de coco. Además que, bueno, a veces no es tan agradable estar cocinando con aceite de coco porque huele como a jabón. Entonces, si ustedes fríen o hacen algo con el aceite, la comida se siente como jabón, pero es por el tipo de ácido graso que tiene, ¿sí? Obviamente las grasas animales tienen un mejor sabor, pero son las más dañinas por esta estructura. Dentro de las otras funciones que no he mencionado, es que aparte de que son componentes de la membrana, y ahorita van a ver que la membrana es bien dinámica, no es rígida totalmente, es cambiante, los fosfolípidos están rotando entre ellos, por eso pasan ciertas moléculas, difunden suavemente. Entonces, aparte de que son constituyentes del fosfolípido, también tienen una parte de señalización celular, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquellos lípidos y glicoproteínas que son ricos en azúcares, que están como antenas fuera de la membrana, ayudan a recibir señales de neurotransmisores, factores de crecimiento, ayudan a recibir señales de hormonas, ¿sí? Activan transporte de cloro, de sodio, de potasio. Entonces, eso es la señalización celular. Pero, ¿en qué radica esto? Que cuando una célula recibe una señal del exterior, inmediatamente activa a otras moléculas para que le digan al núcleo, necesito tal cosa, prodúcela. Entonces, por eso se llama deseñalización, porque activan a las células para que produzcan más hormonas o se dividan o hagan una proteína X, etc. Por eso se llama señalización. Entonces, hay un problema de que hay ácidos grasos más complejos, grasas más complejas, y son los derivados del colesterol, ¿sí? Este es el colesterol. Su nombre, no sé si se los mencioné en las primeras clases, es ciclopentano peridrofenantreno, ¿sí? ¿Por qué pentano? Porque aquí hay uno de 5 y todos estos 3 anillos se llama fenantreno. Y entonces se llama de hidróxido. Entonces, de aquí derivan muchas hormonas que tienen funciones biológicas en nuestro cuerpo, tanto para generar desarrollo sexual como durante la inflamación, durante, por ejemplo, para reaccionar rápidamente, las catecolaminas, etc. Bueno, entonces, esta molécula que se llama colesterol me forma, vean cómo son, este es excelente. Aquí estamos viendo un ácido graso saturado y está bien completo de hidrógenos, las moléculas blancas son hidrógenos, lo negro es carbono y vemos que está saturado, ¿sí? Y en caso del oleato, que es el del aceite de olivo, aquí está el doble enlace que lo hace insaturado, ¿sí? Entonces, si fuera una grasa trans, este hidrógeno cambiaría de este lado y esta molécula que está aquí, normal, cambiaría hacia acá. Entonces ahí modificamos su estructura y en vez de formar parte de los fosfolípidos, forma triglicéridos. ¿Sí ven la diferencia? Y aquí las esferitas rojas es los 2 oxígenos del grupo carboxilo, pero idealmente si no fuera un palmitato y le ponemos aquí el hidrógeno,
acuérdense que es porque las moléculas se ionizan, sería ácido palmítico. ¿Queda claro? Sí, queda claro, Betsy. Y Sí, bueno, aquí lo que ustedes ven es una R. R significa que van a poner cualquiera de estos aminoácidos o este azúcar. Este es el único que es el famoso inositol. Entonces, pero si aquí la R le ponemos una serina, sería la fosfatidilserina, ¿sí? El fosfolípido con serina. Si a la R le ponemos etanolamina, fosfatidiletanolamina. Y si le ponemos colina, que es de los más abundantes, sería fosfatidilcolina. Pero vemos que aquí está el glicerol. Bueno, era el glicerol porque ya le quitaron aquí un OH. El glicerol. Y aquí van las cadenas de ácidos grasos. Todo esto, como les digo, se produce en nuestro hígado y dentro de las células para que las membranas se estén regenerando constantemente. Entonces, solamente el retículo endoplásmico rugoso y la membrana interna tiene esta molécula que está unida normalmente a un fosfolípido y le vamos a llamar fosfatidilinositol, ¿sí? A veces también a esto se le llama segundo mensajero, que lo vamos a ver en segundo semestre. ¿Por qué razón? Porque si, por ejemplo, una célula recibe una señal del exterior, una hormona, mete la hormona o el calcio o lo que sea, y entonces activa esta molécula que se llama fosfatidilinositol. Esta activa otras y le dice al hígado, al núcleo, trabaja, necesito tal proteína. Ajá. O divídete. O, por ejemplo, necesito más glucosa. Ajá. Entonces actúa como señal interna en las células. Entonces es muy importante y si se dan cuenta, se parece a la glucosa, pero no tiene, no tiene aquí un oxígeno como todas las glucosas, sino que está lleno de OHs, pero tiene la forma de un azúcar y es un tipo de azúcar, ¿sí? Un monosacárido. Entonces, resulta que el colesterol forma en las glándulas, principalmente en las gónadas, en la mujer. Vamos a ver, la mujer, vamos a aprendernos este simbolito, que según es el espejo de Venus, ¿sí? Y este es el arco de, no sé si de Marte o de Mercurio. Entonces la mujer produce estrógenos y estradiol y resulta que son hormonas de origen esteroideo porque se producen a partir del colesterol. Entonces lo que hace diferente a los estrógenos de la testosterona, y ustedes ya lo saben, este tiene 2 hidroxilos y esta tiene un hidroxilo, tiene una carga negativa y tiene un carbonilo. Entonces, vean, pero todas van a formarse a partir de colesterol. Y si también en nuestra dieta quitamos el huevo, la carne, la mantequilla, grasas que normalmente debemos consumir, entonces nuestras hormonas se van a ver disminuidas y podemos afectar el calcio en los huesos, podemos afectar en las mujeres la menstruación, se les cae el cabello, las encías se dañan, se les caen los dientes. Entonces, muchas mujeres anoréxicas que quitan de sus dietas, por ejemplo, grasas, terminan afectando su ciclo sexual normal. En cambio, en los hombres, pues, toda su vida producen testosterona, pero cuando ya producen menos, pues ya les empieza a crecer la pancita, se ponen calvos, etc. Entonces, sí afecta, pero de alguna manera se liberan y se producen gracias al colesterol. Y el cortisol, pues este siempre se afecta o se sintetiza mucho en la glándula suprarrenal bajo efectos de estrés. Sí, es una hormona reguladora del metabolismo, pero se produce bajo mucho estrés. Vemos que es mucho más complejo, tiene un hidroxilo, un grupo carbonilo, un hidroxilo, otro hidroxilo y aquí un carbonilo. Entonces, una molécula bastante compleja. Esto lo que hace es que se almacene más grasa de lo normal, sobre todo en las mujeres bajo estrés. Y la aldosterona es otra hormona sumamente importante porque hace que los riñones funcionen correctamente. Ajá, también es derivado esteroideo. Y lo que regula es que no nos deshidratemos, que se esté reabsorbiendo el agua constantemente y trabaja para que nuestros riñones no sufran insuficiencia renal, ¿verdad?
también vemos otro tipo de modificaciones. Y esto es muy importante mencionar. Si nosotros nos faltara una proteína que es enzima, una hidroxilasa, por ejemplo, desde que nacemos pasa eso, entonces nuestras hormonas no se formarían correctamente. Inclusive desde la edad fetal, ya les había comentado que si una madre es muy estresada en la edad fetal, entonces si hay mucho cortisol, puede ser que afecte al desarrollo sexual del niño o de la niña. Más ha influido por nuevos estudios que han publicado de que el cortisol en mucha cantidad en una madre embarazada hace que la testosterona baje. Entonces, no está asociado tanto al homosexual, pero sí va a afectar en la diferenciación y en algunas características sexuales de un niño, de un varoncito, ¿sí? Pero todo esto está en constante cambio y comunicación. Les voy a poner un breve video en el cual vamos a ver cómo las proteínas y las, ¿cómo se llaman? Y los fosfolípidos están en constante polimerización, son muy dinámicos en la célula, hay fosfolípidos en organelos, entonces espero que me lo puedan observar y no sé si tienen alguna duda. Chicos, No, no, Betsy, todo ¿no? bien. No, Hoy vamos a... ¿Saben que no encuentro dónde está una cosa para que identifiquen el audio? O tal vez ahorita. Aquí está. Bueno, entonces creo que está aquí. Estas se las voy a subir después al portal, igual lo pueden identificar. Lo pueden ver todas las veces que quieran y es uno de los videos más significativos para el primer semestre de la clase. En este caso no voy a hablar. Hay una pequeña lectura que les van haciendo, entonces pongan atención y por lo menos apunten 5 proteínas importantes que mencionen a lo largo del video, ¿sí? Vamos a poner atención, son como 8 minutos. Voy a quitar mi audio y espero que lo puedan escuchar todos y verlo. Los leucocitos se desplazan por el epitelio del vaso sanguíneo. Las selectinas POE de las células del endotelio son activadas por citocinas tras una señal de inflamación o infección. Estas se adhieren a las glucoproteínas presentes en los leucocitos, que son las selectinas L. Los leucocitos se adhieren y se despegan de las células endoteliales, interactuando constantemente. La región externa de la membrana celular posee numerosos esfingolípidos que a su vez conforman las balsas lipídicas que transportan diferentes proteínas. Estas balsas están conformadas también por numerosas moléculas de colesterol junto con ácidos grasos insaturados de los esfingolípidos. Además, estas balsas lipídicas contienen tipos de proteínas como las quinasas y los proteoglicanos. La región citosólica de la membrana plasmática difiere de la externa. Esta posee proteínas transmembranales y proteínas integrales que se encuentran solamente al interior de la célula. Estas se encuentran unidas por enlaces covalentes a los fosfolípidos. Al interior de la membrana, los tetrámeros de espectrina se encuentran anclados a proteínas de membrana que a su vez conforman el esqueleto de la membrana, que es el encargado de darle estabilidad. El citoesqueleto
está constituido por diversos monómeros que forman polímeros y son los encargados de la distribución espacial de las organelas y moléculas que conforman la célula. Los filamentos de actina están formados de forma paralela, ayudados por proteínas de interconexión que forman celdas dentro de la célula. Los filamentos de actina se estabilizan gracias a proteínas que se adhieren a ellos. Los filamentos de actina crecen por la adición constante de monómeros de actina. Los filamentos de actina se polimerizan y despolimerizan constantemente con la ayuda de otras proteínas. Los microtúbulos, que también componen el citoesqueleto, están conformados por las alfa y beta tubulina, que también se polimerizan y despolimerizan. Los microtúbulos sirven como carreteras para vesículas que se desplazan desde el extremo más al menos y viceversa por proteínas motoras llamadas guineínas y quinesinas que trabajan con la hidrólisis de ATP. Organelas como las mitocondrias se desplazan a través del citoesqueleto. Los microtúbulos se originan en una estructura llamada centrosoma, que contiene dos centriolos en forma de cilindros y se encuentra ubicado cerca al núcleo celular. Por los poros nucleares entran y salen diversas proteínas y RNAs, entre ellos el RNA mensajero. Este se desplaza hacia los ribosomas donde se produce la síntesis de proteínas simples. Algunas de esas proteínas pueden asociarse a otras proteínas chaperonas citoplasmáticas para ser llevadas a organelas. La síntesis de proteínas de secreción y proteínas integrales de la membrana se inicia en ribosomas libres que se anclan a translocadores de proteínas en el retículo endoplasmático, donde las proteínas que se están sintetizando pasan por los poros de las translocadoras y se acumulan en la luz del retículo endoplasmático, algunas parcialmente, como las transmembranales, y otras totalmente. Las proteínas recién sintetizadas son transportadas desde el retículo endoplasmático hasta el aparato de Golgi, en vesículas arrastradas por quinesinas que se desplazan a través de los microtúbulos. En el aparato de Golgi se termina la glicosilación que fue iniciada en el retículo endoplasmático, donde hay enzimas que trabajan a diferentes niveles de pH. Algunas de las proteínas ya totalmente glicosiladas son transportadas desde el aparato de Golgi hacia la membrana plasmática. Las vesículas se fusionan con la membrana plasmática y producen la exocitosis de las proteínas hacia el exterior de la célula y otras quedan ancladas en ella. Algunas proteínas, como las transmembranales y las proteínas G, se quedan incrustadas en la membrana plasmática a la espera de señales como la insulina y el glucagón que producen cascadas de señalización que desencadenan a su vez cambios al interior celular. Las proteínas presentes en la membrana plasmática se adhieren a otras proteínas extracelulares y en consecuencia permiten la formación de tejidos. En el video se muestra cómo las integrinas permiten la comunicación de los leucocitos de manera fuerte
para permitir la diapéresis en caso de una infección. ¿Se escuchó bien el video? Escucho, Betsy. ¿Sí se escuchó? Sí. Sí, Betsy. Ya ven cómo la célula nunca deja de trabajar. Siempre es dinámica. Toda la síntesis, tanto de lípidos, proteínas, citoesqueletos, siempre está trabajando, siempre. ¿Qué les pareció? ¿Qué me pueden decir sobre lo que hemos visto y lo integramos a este video? ¿Qué les parece? ¿Les queda claro cómo la célula es dinámica Pues en todos los aspectos? ¿Sí? Manuel. yo siento que muchos de los mecanismos que vemos así de forma teórica cuesta como imaginárselos en lo práctico. Y a mí me gustó ver eso en el Sí. video, cómo es que funcionaba así animado, por decirlo así. Exacto. ¿Vieron cómo son las alfa hélices que están en la membrana en forma de moléculas transmembranales? Y si todas estas proteínas que vemos ahí no están con esa estructura, no funcionaría. ¿De acuerdo? A ver, Cristian. A mí la verdad es que me generan muchas más dudas, desde cómo electrónicamente se pueden componer los organelos, digamos, y cómo este sistema de comunicación puede generar este comportamiento. No sé realmente cómo es que cada organelo sabe qué hacer. Ah, ok. Ajá, y bueno, eso entre otras muchas cosas más. La verdad es que no entiendo que teóricamente, pues, usted nos explica qué proteínas, qué enlaces, qué mitocondrias, aparato de Golgi, pero físicamente eso cómo lo representan, incluso desde el hecho básico de cómo saben representar este tipo de videos. No sé si es solo teóricamente o es resultado de la observación, no lo sé. Pero bueno, más que también dudas, quizás me genera más curiosidad. Sí, algo importante en la ciencia es la curiosidad. Por eso también les mandé el video de anoche para que se relajaran un poco de estar oyendo solo COVID, solo problemas, etcétera. Es ver que a través de nuestra mirada un poquito más amplia podemos sorprendernos de cosas que a veces no las vemos porque nuestro ojo no permite eso, o las ocupaciones. Entonces, vemos que muchas de estas estructuras que por lo menos les parece más complejo y dicen, ay, me metí a medicina y todo eso tengo que saber. Pues realmente todas estas moléculas son programas que han hecho los bioquímicos, ingenieros en bioinformática, bioquímicos, que han logrado estructurar gracias a fotografías tanto de microscopio electrónico, microscopio de barrido, programas de moléculas, de cómo se componen, de difracción de rayos X, y todo eso lo van conformando para que el conocimiento sea mucho mejor. Cuando yo estudié no había nada de estos videos, entonces todos teníamos que imaginarnos todos los aparatos dentro de la célula, los organelos, entonces solamente cuando podíamos alcanzar a ver algo en un microscopio, decíamos, bueno, sí, eso es, nos ponían a leer muchos artículos y todo, y quedaba todo en nuestra imaginación. Pero hoy en día hay mucho material importante ya hecho por academias, sobre todo de Estados Unidos y de Inglaterra, que se dedican a hacer videos para la enseñanza, y que eso es lo que realmente es el comportamiento molecular de las células. Como usted dice, en la vida real, ¿cómo voy a entender que las células se señalizan? Entonces es muy sencillo. Si nosotros estamos aislados, hagan de cuenta que de repente se va el internet, ya no sabemos nada de nosotros. La comunicación entre las células es en base a la membrana. Y me recuerdo que en las primeras generaciones que les di clases les decía, todo en la célula depende del núcleo, porque en el núcleo están los genes y en el núcleo se regula todo.
Si bien el núcleo hace que ahí estén los genes para estar produciendo organelos, hacer mitosis, generar herencia, todo está en los genes. Si no tuviéramos genes, no seríamos las personas que somos. No tuviéramos 46 cromosomas, no nos podríamos reproducir, no seríamos inmunes a ciertas enfermedades, etc. Pero resulta que lo más importante hoy en día a lo que se ha llegado es que la membrana plasmática controla el equilibrio de la célula, porque ahí hay componentes que reciben señales del exterior. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, de repente me expongo a moléculas de tipo hormonal? ¿Sí? Por ejemplo, me meto a un laboratorio a trabajar hormonas para animales. Entonces, como las hormonas son de tipo esteroideo, para que los pollos, ustedes van a tener un laboratorio en fisiología, no sé si todavía lo hacen, llevaban pollos al laboratorio, pollitos, de repente les inyectaban hormonas y el que supuestamente era un pollito macho, lo volvían gallina. Entonces, las hormonas son un ejemplo, les voy a explicar. Tenemos un pollito macho y un pollito hembra. Y resulta que les ponemos esteroides y a uno, si le ponemos testosterona, le crece la cresta y empieza a cantar y se vuelve gallo. Y a otros empiezan a ovular y empiezan a poner huevitos, ¿sí? Siempre y cuando esté el gallo ahí. Entonces, la comunicación entre la célula depende de lo que la célula reciba. Y ella responde a estímulos químicos, a estímulos de luz, de oscuridad, de miedo, a neurotransmisores. Entonces, todo lo que está en la membrana responde a eso. Y lo que sucede con los esteroides, en este caso de los pollos, es que los esteroides no pasan de una manera así como abre una compuerta, un transportador y deja pasar a la testosterona o a la progesterona. El esteroide pasa, si ustedes se dieron cuenta, en el video había unas islas con glicoproteínas. Esas islas con esas proteínas son como antenas, porque cuando ven que viene una hormona del torrente sanguíneo a las células de ciertos tejidos, viene y la hormona pasa. Por ejemplo, los corticosteroides, la testosterona, todo esto que tiene la fórmula molecular derivada del colesterol, pasa sin pedirle permiso a la membrana. Y cuando pasa, empieza a activar a otras moléculas y le dice al núcleo, replícate, necesito tal proteína, necesito más miosina, etc. Entonces, los esteroides no obedecen a la membrana y causan caos dentro de la célula. Entonces, aquí el ejemplo es que la membrana regula todo, lo mismo que pasa con la piel. Si yo de repente tengo un accidente y me quemo toda la pierna, todo mi cuerpo se va a afectar, el hígado, el riñón, voy a convulsionar, voy a perder electrolitos. ¿Por qué? Porque una parte importante de mi piel está agredida. Lo mismo le pasa a las células. Las membranas controlan todo. Si hay agresión, la célula tiene que volver a reformar esos fosfolípidos, a formarlos. Si no, mejor que se muera la célula. Entonces, se activan muchos mecanismos que dependen de la comunicación. Por ahí una frase de un bioquímico que dice, ninguna célula podría trabajar sin ayuda de otra. Entonces, todo en nuestro cuerpo está comunicado desde la sangre, los líquidos, otras células, todo es comunicación. Y se pierde la comunicación en el momento que morimos, ¿sí? Porque ya entonces ya no hay ese estímulo que es detectado por glicoproteínas, lipoproteínas o proteínas receptoras de electrolitos, de glucosa, etc. Entonces, si bien a muchos les produjo complejidad al ver esta maravilla, aquí solamente lo vieron en video, pero hay universidades en que les ponen estas cosas de 3D o de 380 grados y la clase inicia así, vamos a meternos a la célula, vamos a ver el microambiente y no sé qué les produjo a los demás. Es muy complejo, por eso estamos estudiando biología celular para entender en qué se basa la función de cada organelo. No sé si Cristian, no le dé miedo, mejor asómbrese de todo lo que va a aprender. Sí, no es miedo, simplemente que cada día que entro a su clase me doy cuenta de todo lo que no conozco y es, no sé, es... Pero eso es bueno. Ajá. Yo no conozco muchísimo de lo que me gustaría aprender, pero
espero que tenga algunos años para seguir aprendiendo. Pero realmente es importante hacerles esa curiosidad de que no podemos estar estáticos. Mientras ustedes no están haciendo mayor cosa, la célula no pasa, no para. Estén dormidos, se están regenerando tejidos. ¿Qué les parecieron estas hormonas, estas proteínas motoras que caminan cargando una gran vesícula? La dineína y la quinesina. ¿Se me hace? Ajá, Marcela. Bueno, a mí me pareció interesante porque mínimo como aparece en el video, se ve que son pues proteínas así súper chiquitas, ¿verdad? Que tienen, o sea, que tienen una gran responsabilidad y que cargan con algo bastante grande. Entonces, no sé, me parece interesante cómo nuestro cuerpo como que adapta lo necesario para que se puedan llevar a cabo estas funciones. Sí. Y esa dineína y quinesina es bien importante en las neuronas, para los que están aquí atendiendo con mucha emoción. La neurona lo que pasa es que tiene un gran axón, ¿sí? Un conducto. En ese conducto tiene esos microtúbulos, esas grandes carreteras. Y entonces ahí va la quinesina y la dineína llevando las vesículas con neurotransmisores. En los pacientes donde ya no hay comunicación, estas quinesinas tienen alteraciones y aunque hay ATP ya no funcionan. Entonces no hay nadie quien lleve la vesícula con dopamina a la otra neurona y entonces ahí empieza un deterioro cerebral. Para que se den una idea de lo importante que son estas proteínas, y son ejemplos de proteínas motoras porque ayudan al movimiento no solamente de vesículas sino también en el músculo, participan de forma muy activa, pero para eso necesitan de otro combustible que sería el ATP. Si no hay ATP tampoco funcionan porque ese es su combustible. Hay un video en la red muy interesante, de un video que hicieron también sobre un día en la vida de una quinesina. Entonces ya ahí lo hacen en la vida real, cómo estas cargan a través de kilómetros esas vesículas y que muchas veces tienen alteraciones durante el camino, pero hay investigadores especiales en cada proteína que está en la célula, y a veces uno cuando llega a conversar con ellos, uno dice, oye, puede ser experto solamente en el fosfatidilinositol y el calcio, y uno dice, ¿y lo demás? Pero se vuelven así como doctorados en ese tipo de cosas. Pero el aporte de todos esos científicos ha permitido hacer este tipo de videos que en lo personal creo que es como más podemos enseñarles a las generaciones de hoy, ¿verdad? Que son más visuales y auditivos. Y también es una ventaja de que pueda haber estas grabaciones para que cuando ya se tenga la oportunidad de analizar una patología, una enfermedad, o ir al microscopio y ver algo, uno dice, ah, sí, ya me acordé, esta es la ATPasa que mete sodio, que saca sodio y mete potasio, etcétera. Entonces todo eso lo van a ir aprendiendo. Este video lo vemos cuando empezamos a ver célula, pero para mí era importante adelantarlo para que vean la complejidad de la membrana, ¿sí? Voy a poner rápidamente, ya casi va a terminar la clase, voy a poner ¿quién más quiere seguir opinando en lo que pongo la hoja de trabajo? Betsy, yo tengo una duda. ¿Cómo ¿Sí? sabe el cuerpo qué tipo de hormona tiene que producir? O sea, ¿cómo sabe que en el hombre es la testosterona y cómo sabe que en la mujer son los... Ok. Bueno, eso se sabe porque cuando se une ¿cómo se llama? El óvulo con el espermatozoide, automáticamente se define el sexo. Y el hecho de definir el sexo desde nuestra concepción hace que en un hombre se forme la gónada masculina, se empiecen a generar más o menos en el tercer mes los testículos, ¿sí? Y esa diferenciación ya es desde que se junta el óvulo y ya el padre aporta si es varón o mujer. Entonces, si toda nuestra secuencia genética termina en XY, todo ya viene calculado en el cromosoma Y de que va a regenerar testosterona, que cuando sea adolescente va a empezarle a crecer vello en la cara, en el pecho, etc. Todo eso va desde que hay la fecundación. En la concepción se genera qué vamos a hacer. Y en la mujer lo mismo. Cuando ya en el tercer mes del embarazo se empiezan a formar
los óvulos, ¿cómo se llama? Los conductos de las trompas de falopio, el útero, ahí todo ya está perfectamente ensamblado para que cuando la chica llegue a la adolescencia va a empezar a madurar sus ovulitos. Entonces, todo depende de qué heredamos, ¿sí? Si yo heredé XX, voy a ser mujer y todo lo que se haga a lo largo de la vida va a depender de esa concentración de hormonas que se produzcan siempre, desde la hipófisis hasta los ovarios, ¿sí? Y en el hombre, desde la hipófisis hasta el testículo. Entonces, todo depende desde la concepción, ¿sí? Pero puede ser que haya modificaciones, como hoy estamos viendo en muchas partes del mundo. Sí, nacen XY, pero quieren volverse XX. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se aprovecha de esta naturaleza de las hormonas esteroideas y entonces, si tengo mucha testosterona, pues inyecto anticonceptivos u otro tipo de sustancias para bloquear a la testosterona y formar, entonces, caderas, pecho, cabello, etcétera. Esa es una, ¿cómo les podría decir? Una alternativa porque se sabe que los esteroides hacen cambios severos en el núcleo de las células, solo que pueden ser mujeres, es decir, un hombre cambia a mujer, pero siempre en sus células, cuando le saquen su cariotipo, siempre va a tener XY. Genéticamente sigue siendo hombre. Fenotípicamente lo que nosotros vemos es una mujer, ¿sí? Aunque esté totalmente operado, pero en sus células está los genes que en algún momento fue hombre fenotípicamente. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Hay enfermedades donde no están las enzimas para formar testosterona, progesterona, andrógenos, etcétera. Y no es porque la persona no haya nacido con testículos o con ovarios, es porque le falta la enzima. Y esas enzimas se les llama hidroxilasas, aromatasas en general, porque modifican el colesterol para estar produciendo en nuestras etapas suficientes esteroides. Pero cuando falta eso es algo genético, entonces se nace con un defecto en la enzima y entonces puede ser que la persona llegue a los 18 años, una chica, ¿sí? Y llega a los 18 y no ha desarrollado mamas, no ha tenido su menstruación, algo está pasando, es femenina pero no tiene esas características, entonces ahí se hacen estudios de qué enzimas carece genéticamente y por eso es que a lo mejor ni siquiera va a poder tener bebés porque nunca va a ovular. Entonces, pero de esas enfermedades de origen genético las iremos viendo también a lo largo de nuestro programa de genética. Pero para que se den una idea de que todo está perfectamente, increíblemente formado. Gracias. ¿Qué manda? Conforme a lo mismo que acaba de hablar, yo no sé si lo mencionó o si yo estoy equivocada, pero esto que habló de que cuando nacemos nuestro ADN se crea como un masculino, un femenino y todo eso, ¿verdad? Yo sabía que la secreción de las hormonas femeninas y masculinas se daba en las gónadas, o sea, se daba por eso. Entonces, se puede decir que el regulador de eso o sea, de esas hormonas que establece que es una mujer o un hombre se da en ese aspecto. Es que no sé si eso responde Sí. mejor la pregunta. Sí, es que les acabo de decir que el sexo en cualquier persona o animal se define desde la concepción, desde que se une el óvulo con el espermatozoide, ahí cuando se junta el núcleo del papá con el de la mamá, el del óvulo, el núcleo del papá siempre va a traer o el X o el Y, siempre porque él aporta el sexo. Entonces, cuando se junta con el óvulo siempre va a tener X, siempre, siempre. Entonces, cuando el papá aporta una Y, en ese momento empieza una maquinaria de genética de que lo que se va a formar es un varón. Y si él aporta el X, se va a formar una chica. Pero todo eso se queda guardado hasta que en el tercer, cuarto mes del embarazo se empiezan a formar las gónadas, lo que usted dice. En los bebés, en los niños, se va a formar los testículos, la bolsa de testicular, y lo que se supone en una mujer es el clítoris, en el hombre, vamos a ver también una película sobre eso, en el hombre se va formando el pene.
y en el que la mujer es el clítoris. Entonces, en vez de formarse escroto y testículos, solamente por la señalización genética se forman los labios mayores, los labios menores, y se forma internamente lo que es el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Pero eso se define por el sexo genético, XY o XX. Sin embargo, ya vieron en el primer video que les dejé ver, es que, por ejemplo, todo eso se queda en las gónadas tranquilito hasta la preadolescencia. A los 8, 10 años u 11 empiezan a secretarse hormonas en la hipófisis para que nuestras gónadas despierten. En la mujer empieza la ovulación y en el hombre empieza la espermatogénesis. Los niños empiezan a generar espermatozoides, pero solo a partir de la preadolescencia, adolescencia y la adultez, ¿sí? Antes se queda todo eso paralizado porque no tenemos la madurez sexual para tener un bebé a los 6 años, ¿verdad? Entonces, por eso es que todo está planificado por etapas y todo está en un reloj celular que se llama hipófisis, hipotálamo, y ya de ahí lleva señales a las gónadas. ¿Por qué? Porque, como usted lo ha dicho, en las gónadas de la mujer se producen los estrógenos y en las gónadas del hombre se producen los andrógenos o testosterona, también dicho. Pero esto es muy, muy interesante porque, o sea, también esto es afectado por estrés, por deporte extremo, por medicamentos, todo eso se puede afectar, pero no por eso vamos a dejar de ser hombres o mujeres. Gracias, Betsy. Creo que tengo muchas preguntas sobre estos temas, pero prefiero que lleguemos a ese tema y así mejor. les presento mi cuestionario. Vaya haciendo sus dudas y preguntas, porque hay algo muy interesante. Cuando estamos en genética, hay una clase en la que lo dan los chicos. Entonces, como los jóvenes de este grupo van a ser buenos doctores, a ellos les toca exponer todo lo que es la ovulación, el ciclo menstrual, todo lo que es femenino. Y a las chicas, como van a ser excelentes doctoras, pues van a exponer todo lo que es la espermatogénesis. Entonces, esperémonos a esos temas. Yo sé que hay mucha curiosidad, pero inclusive el otro semestre es embriogénesis y vamos a ver qué va pasando desde el primer día de la fecundación hasta el último día cuando ya se expulsa el bebé. Entonces, todo eso es bastante curioso, sobre todo a la edad que ustedes tienen, pero vámonos con calmita. Entonces, solo para que se den en cuenta, esta hoja está bien fácil, ya todo el mundo la tiene contestada seguramente. Lo único que nos hace falta entender es quiénes son Singer y Nicholson, ¿sí? Entonces, antes de ellos hubo otros investigadores, ya es hora, que trabajaron lo que se llama mosaico fluido, ¿sí? Y estos hoy en día, bueno, después de que ganaron un premio Nobel, hicieron un montón de estudios de cromatografía, electroforesis, etcétera. Entonces, pues entendemos que este modelo me permite hoy en día saber cómo se comportan las membranas y qué contienen. Entonces, eso ya lo sabemos. Entonces, componentes de la estructura de la membrana lo escriben aquí, ¿sí? Aquí no van a poner ácidos grasos, porque ácidos grasos nos sirve para entender de qué están hechos los componentes, serían los fosfolípidos, el colesterol, etcétera. Entonces, en el texto, en la página 59, viene un poquito a hablan sobre Singer y Nicholson, y los aportes más importantes es que nos permiten comprender el comportamiento de las membranas, ¿sí? Hasta ahí no nos dicen si hay transporte activo, ósmosis, nada de eso. Solamente cómo está estructurada una membrana y por qué se le llama mosaico, porque no tiene una geometría homóloga. Esta figura les puede ayudar mucho porque vemos que está indicado por letras y vemos que siempre las proteínas son esenciales en la membrana. Aparte del colesterol, los fosfolípidos, hay glicoproteínas, ¿sí? La B es una proteína, pero está con azúcares, entonces es una glicoproteína. Vemos que hay un colesterol y también hay una es una lipo, cuando es un lípido unido a azúcares, es glucolípidos.
Este es un glucolípido, porque no hay una proteína, sino que las unidades de monosacáridos están unidos a un lípido. Entonces, este pedazo que ustedes ven aquí es lo que más adelante vamos a ver como balsas lipídicas. Como aquí hay muchas, el hecho de que las proteínas tengan antenitas es que aquí ocurre mucha señalización. Reciben señales de hormonas, entra el colesterol, entran corticoides, cortisona, todo lo que ya vimos derivado del colesterol. Entran y hacen efecto en el núcleo. Entonces, estos son componentes importantes. También hay proteínas periféricas que están adentro de la membrana y proteínas periféricas que están afuera. Entonces, es importante que ustedes pongan aquí F, proteína periférica externa, proteína periférica interna, glicoproteínas, glucolípidos y colesterol y doble capa de fosfolípidos o bicapa lipídica, selectivamente permeable, pueden poner. Aquí cita las funciones, entonces esas se las dejo de tarea, ¿verdad? Ya mencioné algunas. Ya lo saturé, ¿verdad? Solo ver si podemos hablar tal vez un par de minutos respecto a esa diferencia entre la membrana de eritrocitos y la de una neurona. Esa es una perfecta diferencia. Dos cosas, ¿por qué? Vieron que ahí había como una malla en la membrana interna, que decían que era la espectrina. Para todos, eso es importante, es como una malla de moléculas que se formaban abajo en el citoesqueleto de una célula. Pues resulta que los glóbulos rojos tienen una proteína exclusiva de ellos que se llama espectrina y que hace que sea una molécula resistente y que se mueva y se haga dobleces por donde quiera que quepa. Entonces, la membrana del eritrocito es muy diferente a las membranas que producen potencial de acción en las neuronas, porque tienen muchos canales para sodio y potasio. Entonces, eso hace que sea una membrana que tiene una propiedad de ser excitable, es decir, al entrar sodio y potasio o salir, forman voltaje. En cambio, un eritrocito no forma voltaje en su membrana. Este eritrocito solamente mete y saca CO2, agua y glucosa, pero las neuronas sí tienen un comportamiento muy distinto. Por eso, aquí pónganle que entre las funciones de la membrana pueden generar un potencial de acción o un potencial eléctrico. ¿Pero qué más quieren preguntar? Perdón, el potencial de acción o eléctrico, ese lo genera la neurona, una membrana de la neurona. La neurona, también en las células musculares. El corazón no para gracias a que está entrando potasio y sodio. Todo eso es muy importante. O sea, depende la membrana de entrada y salida de iones, ¿sí? Entonces, las células musculares y las células nerviosas son células excitables. ¿Qué quiere decir con eso? Que responden a cambios de concentración de electrolitos y de eso depende su función. Ok, gracias. Y algo cuando vamos a ver este tema en los tipos de transporte es que dentro de las propiedades que tienen las membranas es que son aislantes, pero al mismo tiempo de ser aislantes es que generan cargas. Al interior siempre va a haber un voltaje, se llama un voltaje negativo de más o menos 70 milivoltios. Lo van a ver mucho en fisio, pero yo igual les voy a explicar. Entonces, al interior de las membranas, por el agua, los organelos, las proteínas, etcétera, hay carga negativa. Y al exterior, o sea, en la capa fosfolipídica de afuera, aparte de las proteínas que ya vimos, hay carga positiva. Pero esa carga positiva la va a dar es que afuera hay calcio, cloruro, sodio, que queriendo entrar. Entonces, esa diferencia de carga se debe a que no es la misma cantidad de sustancias que hay adentro que hay afuera. Entonces, todo eso hace que haya cambios eléctricos a nivel de la membrana, porque la membrana es un aislante o un límite. Otra pregunta. Yo no tengo prisa. Podemos seguir con sus dudas. ¿Están ahí? Sí, aquí estamos. Ajá, aquí. ¿Qué más? ¿Tienen preguntas? A ver, me voy a ir aquí mejor.
Ya tienen ustedes los dos materiales, les voy a volver a subir el video para que lo disfruten lentamente y vean todas esas cosas que los sorprendieron. Sí les pido que anoten todas las proteínas que mencionan en el video y que se den cuenta que todas tienen que estar bien ensambladas. Inclusive por ahí veíamos cómo salía el ARN, capturaba un ribosoma y el ribosoma automáticamente lo leía, iba formando el colochito de la proteína. Entonces eso es muy interesante porque estamos viendo que solita la proteína se está autoensamblando, se está autoplegando por la característica de los aminoácidos. Entonces, esta forma de actividades, lo que quiero es que siempre que vean un video, anoten las ideas principales, anoten lo que hemos visto en clase que pueden integrar. Yo inclusive les puedo hacer un breve 3 preguntitas al final del video y ustedes lo contestan para que les vaya quedando claro el avance de la clase. A ver ustedes que son expertos, ¿cómo puedo hacer para que en la siguiente, cuando veamos enzimas, el lunes les toca exponer virus? Entonces también si tienen preguntas de la presentación me dicen, ¿cómo puedo hacer, a ver, tarea para los que me han apoyado para que el pizarrón se vea bien cuando esté explicando todo lo que es el mecanismo enzimático? Ahí se los dejo de tarea. A ver, ¿qué otras dudas tienen? Betsy, ¿le puedo preguntar algo fuera de clase? Sí, claro. ¿Cuándo es su cumpleaños? Es que usted nos cae muy bien. Y entonces para su cumpleaños lo vamos a felicitar, porque esto es lo máximo. No, no se preocupen. Es hasta el otro semestre, cuando sea mi cumpleaños les digo. Es el 22 de agosto. Ajá. Lo vamos a anotar ahí. Si le gustan las fiestas, Betsy. No, no, pero me gusta mucho. La verdad es que hoy en día tenemos que hacer fiesta de todo, pero realmente, pues, este año cumplo 50 años y estoy muy satisfecha y agradecida con la vida. Así es que lo que me gusta es verlos crecer, ¿sí? Ver que aprendan, que tengan esa curiosidad y que eso es parte ¿Cuánto de esa tiempo historia. lleva enseñando ya? Ay, pues yo empecé a dar clases desde que estaba en la universidad. Para trabajar, para poder estudiar tenía que trabajar. Entonces daba clases en un instituto donde yo me formé de bachillerato en química de los alimentos. Ahí tuve que hacer un examen para dar clases. Y ya después empecé a dar clases en la universidad cuando me gradué de química, me acuerdo. Y ya cuando hice la maestría, ahí ya no di clases, pero ayudaba a los que llegaban a hacer tesis en el laboratorio. Y hasta aquí en Guatemala fue cuando me empecé a formar en dar, primero di muchas químicas. Empecé en la Mariano Gálvez a dar químicas, a formar el laboratorio que tienen. Y después, afortunadamente, me llamaron a la Landívar y ahí empecé con los de medicina. Entonces, este año yo creo que he de cumplir unos 16 años dando clases en la Landívar. Es que yo tengo una conocida que está como en último año de medicina ahorita y dice que recibe clases con usted. Sí, seguro que le habló quejas de mí. ¿Quién es? No, se llama Andrea Bonilla, pero Andrea. no me dijo que usted era, o sea, excelente y ajá, es cierto, tiene razón. Gracias, gracias, espero que aprovechen y gracias por sus palabras. Vamos a seguir aprendiendo juntos porque ya ven todo lo que estamos aprendiendo nuevamente con la pandemia. Betsy, yo tengo una duda. ¿Cómo pasó de enseñar química a enseñar biología? Ok. Bueno, como mi formación es química, bióloga, farmacéutica, en la Mariano me contrataron para química y tuve que dar las químicas. Pero en la Landívar vieron mi posgrado, que soy bióloga celular, se llama Maestría en Ciencias. Y entonces a ellos les interesaba que diera la biología. Entonces me pidieron hacer los programas y pues de ahí empecé a dar biología y la verdad es que a mí me gusta más la biología celular porque les voy a contar algo. Yo tenía el perfil para ser médico y me hubiera gustado ser médico, pero seguramente el primer accidentado me hubiera desmayado.
Lo que pasa es que como en mi casa somos 6, era la mayor, no me podían pagar la carrera. Entonces, pues tuve que elegir una carrera donde se mezclara la medicina. Y de ahí, pues decidí químico farmacéutico. Entonces, siempre estuve en el área, volvería a estudiar fue químico farmacéutico, pero el posgrado ya lo hice en un hospital y me fascinó el estar aprendiendo a nivel de patologías. Y pues por eso hice esa maestría. Siempre me interesó mucho todo lo del cáncer, las enfermedades. Y como era yo asmática, sigo siendo, pero ya no me afecta, yo quería descubrir algo sobre el asma. Y terminé en un hospital de enfermedades respiratorias haciendo la maestría. Y por eso es que todo mi quehacer académico está en el área médica. Pero es muy satisfactorio ver que podemos formar a médicos y que son muy buenos los que se forman en la Landívar. Ajá, entonces, pues he visto muchas generaciones. Tengo la dermatóloga que me atiende es mi exalumna de hace, ¿qué? Se graduó hace unos 5 años, yo creo. Y así hemos tenido acceso a exalumnos que en algún momento tal vez nos salvan de un infarto o algo por el estilo, pero para que vean que confiamos mucho en ustedes. Cuando Olguita no les daba clase, yo también daba el laboratorio. Y a veces ocurría que no querían sacarse sangre porque le tienen miedo o al compañero, o no querían sacarse sangre por el miedo a las jeringas. Y hubo algunos que solo en el momento que les decía, sáqueme a mí, no, ¿cómo va a creer? Me sacaban sangre. Claro que yo ahí estaba y tenga cuidado, esto o lo otro, pero realmente es creer en ustedes y ver que les falta estudiar un montón. Pero van a ser muy buenos. ¿Quién más quiere hablar? Gracias. Seguro que se quieren ir a desayunar. ¿Quieren que hagan cuestionarios de cada tema para que ustedes vayan en conjunto aprendiendo? Sobre todo a los que ya me dijeron que se les está dificultando. Y también les puedo poner links de algunos videos que les pueden ayudar a entender algunas cosas de lo que estamos viendo. Sí, estaría bien, gracias. Sí, gracias. Estaría bien, Betsy. Bueno, entonces, ahí se acuerdan que me van a decir cómo hago para que lo que yo vaya escribiendo en el pizarrón, ustedes lo entiendan correctamente, porque si no le voy a pedir aquí ayuda a mi hija o a mi hijo. Pero si hay una forma de que ustedes lo enfoquen bien, me cuentan. ¿Ustedes qué edad tienen? ¿18, 19? 17. Ah, sí, está muy 17. 18. Ah, ok, son bien pequeñitos, son menores casi de edad algunos. Entonces se van a graduar de más o menos 24, 25 años. Primero Dios. Y después cuando terminen la especialidad tienen que seguir estudiando y se les van 10 años para poderse formar como buenos profesionales. Pero así es esto. Si les gusta aprender, nunca se cansarán de aprender. ¿Quién más quiere hablar? ¿Están preparados para la prueba de la presentación de virus? Solamente para recordarles. ¿Quieren que termine ahorita de este tema? Creo que ya terminamos. Vamos a ver membrana, pero la membrana de transporte y todo eso se ve en el capítulo 13. Antes de ver transportes y enzimas, les toca el lunes exponer lo de los virus. Les iba a decir si les parece mucho hablar de cada virus. En el equipo que va a participar, elijan uno, ¿sí? Para que puedan entender la replicación del virus. Yo siempre les explico el del virus del VIH, pero pueden utilizar otro. Entonces, acuérdense que tienen 35 minutos. Si ustedes quieren hacer un Kahoot después de la presentación, lo pueden hacer con preguntas difíciles, no así fáciles. Me pueden mandar su presentación si la modifican a mi correo para yo revisar y recomendarles algunas cosas. Y si les parece difícil explicar el ciclo de replicación del virus, ese yo les puedo ayudar porque no hemos visto todo lo de genética.
Entonces, ustedes se enfocan a vacunas, a las enfermedades más importantes históricamente hablando, etcétera, tipos de virus. Todo el mundo va a estudiar, ¿eh? Sus compañeros van a exponer, pero traten de buscar y ver la presentación. Y yo, si quieren, les ayudo, pero ustedes me dicen si les ayudo a explicar el ciclo de replicación de un virus. Sí, Betsy, ¿y usted nos permitiría unos, qué sé yo, unos 10, 15 minutos, ya sea ahora después de clase o en algún momento que tenga, para poder cuadrar bien los lineamientos de esta presentación respecto a tiempo, temas y de la forma que quiera que lo abordemos? ¿Sí puede ser? Sí, claro que sí. Si quieren ahorita que ya salgan los demás, podemos quedarnos un ratito, no hay problema. Bueno, ¿Y listo. ¿tienen alguna otra duda o pregunta? Voy a habilitar, me estoy llenando de tareas y de revisar sus exámenes, no he terminado. Habilitaré el espacio para que suban algunos sus hojas de membrana si quieren. O igual pueden seleccionar una que esté bonita y la presentamos en la siguiente clase también. Eso podría ser una opción. Betsy, no hay problema que todos la hagamos juntos para aclarar unas dudas. Ah, Y ahí eso veamos sería solo unos. excelente. Sí, Súper. sí, mejor, ¿verdad? Sí, sí, Pedro, y Ok. la hacen y usted la presenta previo para concluir en la siguiente clase antes de que empiecen los de los virus. Ok, Betsy. Entonces, no se me va a olvidar subirles el PDF de la presentación de las vacunas, primero porque es de bastante instrucción y por si ya en el momento que lleguen las vacunas, como dijo la doctora, no importa qué vacuna venga, aunque sea la Putin o la de Johnson, la que sea, pero nos tenemos que vacunar para alcanzar ese tipo de inmunidad parece que inmunidad de rebaño, pero no se trata de eso, pero es para que también estemos conscientes de que esto no se va a acabar rápido. Están pensando que si nos inmunizamos más o menos en septiembre estaría un 70%, pero aún así, aunque ya lleguemos a la U y todo, se propone que sigamos protegiéndonos con cubrebocas. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Quién más me iban a decir? ¿Algún comentario? Betsy, yo le quería comentar algo sobre lo de la pizarra, pero si quiere me quedo al final porque me da pena, pero Está bien. ¿puedo encender mi cámara y le puedo enseñar más o menos? Ah, claro que sí, no se preocupen. Si me tengo que cambiar de lugar, me dicen. Hola. Sí, es eso, es que realmente el problema es que, por ejemplo, la luz aquí en este cuarto está allá. Entonces lo que pasa con su pizarra es que se da ese reflejo. Entonces no se va a ver. Pero, por ejemplo, yo lo que hago es que mi ventana está de ese lado. Sí. Ay, creo que me quedé trabada, ¿verdad? No. Pero mi pizarra está de ese lado, perdón, mi ventana está de ese lado y toda la luz entra por ahí. Entonces lo que yo hago es quedarme al lado de donde está la luz. O sea, yo me quedo acá. Sí. Entonces aquí, si se da cuenta, ya no tiene, ay, espérame que está como difícil, ya no tiene un reflejo en esta parte. Entonces si yo escribo, se ve bien, pero el color es como rojo, entonces ese es el problema. Pero realmente se ve mejor cuando está de lado. Lo que pasa es que ahorita hay como... Y cerrar las cortinas, porque las cortinas son como que lo que más afecta a la luz. Si se da cuenta aquí, como ya lo estoy inclinando para allá, se ve todo el reflejo y ya no se ve el color. Y siempre usar, yo no tengo un marcador negro, pero siempre usar como marcadores oscuros. Ok. Entonces así se puede ver mejor, porque el problema como que de usarla aquí es o sea, todos van a ver ahí mi escritorio. Exacto. Y todo lo que tengo ahí. Por y supuesto. Realmente si yo escribo, o sea, nunca se va a ver, perdón. Entonces me voy a cambiar de lugar y donde no haya la ventana. Sí, yo creo que lo mejor es si cierra la cortina. Sí. Porque, por ejemplo, si yo cierro la cortina de mi cuarto y lo coloco acá, no sé. Ay.
Ahí está, ahorita lo volteo, lo siento. Y yo lo volteo, ya no voy a tener el mismo